Franja Electoral 2020, creando conciencia. Buenas tardes. Hoy estoy con la grata compañía del doctor Juan Carlos Puerta. Él es abogado, nos ha acompañado en anteriores programas, pero hace tiempo que no lo teníamos acá. Es usted muy bienvenido. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes, don Francisco. Gracias por la invitación. Sí, he estado un poco ocupado, pero siempre que trato, yo encantado de estar acá con ustedes. Sí, estamos en un espacio que lleva por título Franja Electoral y nos ocupamos un poco de analizar, conocer cómo es que se lleva adelante este proceso electoral que no termina todavía, ¿no? Porque el recuento de votos todavía no ha cerrado, aún no han entregado las credenciales, aún no se ha instalado el nuevo Congreso, de modo que hay mucho todavía que conversar al respecto, comenzando por el resultado, ¿no? Las encuestas nunca anticiparon la presencia de grupos como el FREPAP o el de Urresti, no sé qué fueron novedad, ¿no? El de UPP, el de Antauro, más o menos, que se podía presumir que podían aparecer por ahí, pero estos otros dos grupos han sorprendido, ¿no? Incluso a las empresas dedicadas a realizar los estudios, los sondeos de opinión respecto a las inclinaciones electorales, ¿no? Bueno, las encuestadoras en el Perú siempre le parecen sorpresas, ¿no? Entonces siempre estamos hablando de sorpresas electorales, ¿no? Lo cierto es que, bueno, las encuestas en el Perú, en lo personal, no me generan demasiada certeza, más bien parecen un instrumento de orientación, ¿no? De orientación para el voto, pero de hecho tampoco podemos decir que no sirven, ¿no? Hay un margen para eso, hay un margen para ver que sí algo ha sucedido, ¿no? Y lo que ha sucedido en esta polarización y en los resultados que se han dado es la demostración de que la población está harta de la política. ¿Y cómo no va a estar harta de la política? Pues si hace 19 años los medios solo se dedican a criticar y a criticar cualquier actuación política. Entonces, sin querer o queriendo, estamos llegando a una situación peligrosa para el país. Querían un nuevo Congreso y veo nombre por nombre, lo veo gritar al señor Urresti en la puerta del Palacio de Gobierno, luego de que la bancada en grupo han ido a besarle la mano al presidente, y me pregunto, pues, ¿este es el mejor Congreso que el que se cerró? Veo un panorama negro y muchas interrogantes se abren frente a estos resultados que ni siquiera han sido cerrados, ¿no? En las agendas que presentan los distintos grupos políticos hay pocos puntos de coincidencia y esos pocos puntos de coincidencia tienen que ver con eliminar la inmunidad parlamentaria o cosas así, ¿no? Y más bien no veo una preocupación consciente de la necesidad de evitar continuar en esta ruta económica en la que estamos embarcados desde hace un tiempo, hace años, que nos dijeron que hay una desaceleración, ¿no? Una desaceleración que ya llegó a una paralización, me temo. Y se supone que eso era culpa del Congreso también, ¿no? Bueno. Han pasado meses sin Congreso y la economía sigue mermándose. Y efectivamente, ¿no? Si hay ciertas coincidencias en los grupos que han entrado, es que todos, en alguna u otra parte, quieren cambiar la Constitución. Eso no va a generar, evidentemente, más zozobra. Y en un país donde hay zozobra, donde hay procesos de cambio constitucional, lo primero que se van son las inversiones. Si no hay inversiones, no se generan trabajos. Si no hay trabajo, no se disminuye la brecha de pobreza. Entonces, es algo tan sencillo que, reitero lo que acabo de decir, vislumbro un futuro bastante complicado para el país
más aún si este Congreso, dado que esto es lo que tiene en común, cambiar la Constitución, llega a determinado consenso para atreverse a llamar a alguna especie de asamblea constituyente, tenemos para años de más desaceleración económica y incertidumbre sobre lo que va a hacer el país, ¿no? Fuera de lo que ya avanzó el Tribunal Constitucional, destruyendo pues el equilibrio de poderes, ¿no? Hoy día vivimos en un megapresidencialismo, como ya lo adelantaba el doctor Hugo Neira en un muy buen artículo en El Montonero de hace más de 2 años. El caso Odebrecht tiene mucho que ver, me temo, con todo esto, y es que acaba de producirse la salida, aún todavía no nombran el reemplazo del ministro de Energía y Minas, quien cuando es interrogado por haber tenido cercanía con Odebrecht, más que cercanía, haber prestado servicios a Odebrecht, delata al procurador, al defensor de los intereses del Estado, como una persona que le lleva a representantes de Odebrecht al ministerio para tratar asuntos relacionados con el litigio que hay, ¿no? El proceso finalmente que hay contra esta empresa, ¿no? Y entonces el ministro se ve en la necesidad de renunciar, o lo renunciaron, pero como que arrastró al procurador, y el procurador, que ya fue defenestrado, las versiones que salen en los medios escritos señalan que actuó con conocimiento de su jefa, que es la ministra de Justicia, y también del ex ministro de Justicia y presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos, ¿no? O sea que este asunto de Odebrecht ha entrado, o sea, está presente, es el problema, creo, ¿no? Es parte del problema, bueno, ha estado presente desde hace ya varios años y sigue presente. No olvidemos que el presidente también tiene muchas denuncias ahí por aclarar, ¿no? Él habla mucho de eliminar la inmunidad, pero no habla de su inmunidad. Claro, porque tendría ahorita que estar dando explicaciones sobre sus vínculos con Graña y Montero, ¿no? Por supuesto, ¿no? Por todas las labores que hace su empresa constructora en Moquegua. Ahora, el hecho de que se haga el ministro, acá todo el mundo tiene pues ropa tendida, ¿no? Y esto lo dijimos antes de la campaña del referéndum del, ¿no? Popular sí, no, que todos están salpicados en este tema y básicamente hay una mano pues que parece que mueve los intereses para venderle al público una distracción, ¿no? Hace poco fue el Congreso, todo lo malo que ocurría en el país era el Congreso, ¿no? En el lado fiscal, todo lo malo que había pasado con Odebrecht era de quien nunca había gobernado, Fuerza Popular, nos guste o no Fuerza Popular, ¿no? Pero a la hora de la hora, casos que están cantados, como el de Pedro Pablo Kuczynski, donde hay una factura de su empresa por servicios mientras era ministro, en el caso de Alejandro Toledo, ¿no? Y el señor Sepúlveda sale libre de polvo y paja. O sea, habiendo pruebas, ¿no? Contundentes. Y esto ya no debería ni siquiera estar en una investigación. O sea, esto debería estar en proceso y ya para que se obtenga una sentencia, pero lo siguen alargando porque parece pues que hay quienes sí son útiles y otros que no son útiles y sirven pues para generar ese humo que se necesita, ¿no? para que la gente perciba de que sí pues se está persiguiendo pues a los corruptos, ¿no? Lo que pasa es que finalmente se persiguen a unos corruptos o supuestos corruptos, pero no quizás a los verdaderos corruptos. Uno de los mayores casos de corrupción relacionados con Odebrecht es, que duda cabe, lo del gasoducto del sur, ¿no? Y el tema del gasoducto del sur tiene que ver con la existencia o no de reservas probadas de gas. Y resulta que el presidente
de Perú Petro es un ex alto funcionario de Odebrecht, el actual presidente de Perú Petro, que tiene que ver con estos temas del gas, no es una persona ajena al tema. Vamos a hacer una pequeña pausa, luego seguiremos conversando. Permiso. 12:40. Ya volvemos con Betel en la actualidad, edición central. Betel, lo que necesitas escuchar. En Chuquibamba, ciudad agrícola, sintonízanos en los 98.9 FM. Betel, lo que necesitas escuchar. Visita el templo del Movimiento Misionero Mundial en Juliaca, Girón Vilcanota 482. Ven y escucha la palabra de Dios que transformará tu vida. ¡Te esperamos! En La Unión, la ciudad de abundante flora. Sintonízanos en los 94.7 FM. Betel, lo que necesitas escuchar. Saludos amigos de La Unión, 94.7 es Betel en Chuquibamba, 98.9, gracias por su preferencia. Atención amigo de Juliaca, lo invitamos a visitar el Templo del Movimiento Misionero Mundial, ubicado en el Jirón Vilcanota 482. La entrada es libre, los esperamos con toda la familia. Continuamos con Betel en la actualidad, edición central. 12:40. Y continuamos con don Francisco Ugarteche en nuestro segmento Franja Electoral 2020, Creando Conciencias. Sí, mi invitado de esta tarde es el doctor Juan Carlos Puerta, abogado constitucionalista, que nos ha acompañado en anteriores programas que hemos tenido a propósito de la intención del gobierno de imponer la ideología de género en el currículo escolar, ¿no? Pero ahora resulta que esta ideología se viene manifestando con otros temas que no eran los que conversábamos hace algunos meses, como por ejemplo el de la eutanasia, ¿no? Es un tema que se viene publicitando a través de distintos medios y porque seguramente existe la intención de aprobar alguna norma para legalizar la eutanasia, ¿no? Sí, bueno, es parte de lo mismo, ¿no? Es parte de lo mismo esta teoría malthusiana del siglo fines del XIX, ¿no? Esta teoría Malthusser que decía que iba a haber un problema de alimentación en el mundo porque mientras la población crecía geométricamente, la producción crecía aritméticamente, ¿no? La variable que le faltó a Malthusser es la variable tecnológica. Y de hecho, no existen problemas si hubiera una buena distribución de alimentación en el mundo. Y parte, pues, más que todo de esta corriente liberal y neomarxista, ¿no? De generar cada vez mayores libertades y responsabilidades y enseñarle al ser humano a sentir antes que a pensar, para terminar en restarle valor a la vida humana y hacerla básicamente un merchandising, ¿no? De ahí empalmamos rápidamente y si uno se pone a pensar, ¿no? ¿De dónde viene esto de yo soy quien creo ser, ¿no? De cómo me autopercibo, ¿no? Y hablamos de lo que es el género, la identidad de género, ¿no? El aborto, ¿no? No es vida humana, no es vida humana porque está dentro, ¿no? del vientre de la madre. Acabamos de ver el caso dramático en Colombia. Y ahora viene el tema de la eugenesia. No es una vida digna. Si se da cuenta es el mismo argumento, ¿no? que algunos abortistas usan para justificar el aborto, ¿no? Libre, ¿no? ¿Qué clase de vida va a tener? No va a tener una vida digna. Ahora se utiliza el mismo argumento de vida digna para justificar la eutanasia. En realidad,
La eutanasia no tiene por qué regularse, ¿no? Finalmente, si uno quiere acabar con su vida, que se pegue un tiro. Lo que se trata de hacer en el fondo en la eutanasia es trasladarle el peso de generar la muerte a otro, ¿no? Por piedad, por pasión. Vuelve a ser como una ventana de Overton a nuestros oyentes, ¿no? Es generar un caso particular para ir creciendo en las verdaderas intenciones. Y acá la verdadera intención es dar cabida libre pues al abandono del ser humano, ¿no? Quitarle lo valioso que es la vida, el concepto de dignidad. El concepto de dignidad no es sufrir o no sufrir. Uno es digno por ser humano, más allá de las condiciones de vida que tengas. Es quitarle la responsabilidad a la sociedad para buscar mejores paliativos cuando nos enfrentemos a enfermedades terminales, quitar responsabilidad a los familiares, ¿no? Cuando tengamos que atender a nuestros adultos mayores. Eso es la eutanasia en el fondo, ¿no? Y para variar, obviamente, ¿quién sale ganando? Los laboratorios, ¿no? Los laboratorios. Habrá clínicas especializadas en eutanasia, seguramente, y le quitan la responsabilidad al Estado también de darle los últimos días de vida, porque es con personas que tienen enfermedades terminales a quienes le aplican la eutanasia, claro, para no tener que cuidarlos, ya mejor matamos de una vez. Y esto ocurre en países de Europa donde sí han aprobado esto de la eutanasia, pero resulta que se le aplica a las personas de clase media o de escasos recursos económicos. El que tiene plata no le aplica eutanasia a su familiar, le brindan todas las comodidades, todas las posibilidades tecnológicas que lo ayuden a sus últimos días de vida, ¿no? No olvidemos a este niño inglés, cuyo nombre ahorita no lo tengo en la cabeza, que consiguió un hospital en otro país para que le operaran gratis, y el Reino Unido obligó a la clínica a practicarle la eutanasia. Entonces, si la eutanasia es un tema voluntario, entre comillas, entonces, ¿cómo una clínica puede obligar, o sea, asesinar al niño, a pesar de que ni el niño ni sus padres habían consentido solución, esa claro. muerte? Y obviamente pasan el caso extremo para justificar lo que realmente quieren, deshacerse del peso muerto, porque así es. Eso es lo que quiere la sociedad actual, deshacerse del peso muerto, ¿no? Y correr de las responsabilidades que, como bien dice, ¿no? Para eso está el Estado, pues. Para eso está el Estado y para eso están los familiares y la familia cercana, los otros, no el paciente. Y esa es la eutanasia. La eugenesia es una que viene de la mano, ¿no? Porque también se aplica para personas que de pronto no están en una enfermedad terminal, pero que padecen alguna deficiencia, igualmente recurriendo a teorías que ya pensábamos superadas, ¿no? En la historia, vuelven a recurrir al asesinato y asesinato masivo, ¿no? Lo dicen más bonito, es lo único que ha cambiado, ¿no? Ahora se llama derecho, se llama muerte digna, pero finalmente es lo mismo, ¿no? En cuanto al aborto, por ejemplo, ¿no? España hace poco creo que es un país libre de niños down, ¿no? Porque obviamente si hay aborto libre, ¿no? No hay... de hecho, eutanasia, vida digna, y ya están produciendo pastillas para venderse, si no me equivoco, en Holanda, para procurarse una muerte digna. Es decir, a libre albedrío. Esta persona que va a acceder a esa pastilla, o sea, puede movilizarse, tiene un problema mental, evidentemente. Quien piensa quitarse la vida, en su enorme mayoría, va a tener tiene un problema mental. En vez de tratar eso, lo que hacemos es deshacernos del problema. Eso es lo que hacemos con nuestro prójimo. Claro, y al aprobar una ley en este sentido, lo que estamos es creando condiciones para inducirlos, empujarlos al suicidio, ¿no? Porque hacerles crear un sentimiento de culpa, de ser una carga para los demás, y es lo que al final agobia a quienes recurren al suicidio. Pero
esto es lo que anticipábamos hace mucho tiempo cuando hablábamos de ideología de género, ¿no? Que no se trataba solamente de un tema de lo que ocurre con los homosexuales, las lesbianas, en fin, un tema relacionado con el sexo. Es algo que mucho más grande, o sea, tiene una mochila con un montón, con una agenda muy, muy larga, ¿no? Que incluye esto del aborto, de la eutanasia, de la eugenesia, del matrimonio homosexual, de la legalización del consumo de drogas, y claro, se me escapan seguramente más de uno, lo de las madres subrogadas, los bebés probeta, o sea, hay todo un paquete de situaciones para las cuales no estamos todavía ni siquiera alertas, ¿no? Bueno, alertas estábamos, ¿no? Lo venimos diciendo, como usted dice, hace varios años cuando nos decían conspiranoicos. Nosotros, claro. ¿No? Y ahora lo vemos y lo vemos más cercanamente, ¿no? Como esa causal, por ejemplo, del aborto por daño psicológico ha sido usada en Colombia para asesinar a un niño de 8 años en contra de la voluntad de su padre, ¿no? Y finalmente, ¿quién es el que presionó a la mujer a abortar o asesinar a su hijo? Los padres de la chica, para que no frustre su carrera profesional, como si ser madre, ¿no?, le impidiera terminar su carrera profesional. Nos indican hacer una última pausa y regresamos también con la última parte del programa. Permiso. 12:50. Ya volvemos con Betel en la actualidad, edición central. Betel, lo que necesitas escuchar. Campaña evangelística de salvación, liberación y sanidad divina en Pukchun, Camaná, con el lema Mi familia está en las manos de Dios. Este miércoles 12 y jueves 13 de febrero a partir de las 7 de la noche. Lugar, Coliseo San Antonio de Pukchun. El evento infantil se realizará el jueves 13 a partir de las 5 de la tarde. Entrada libre. No faltes. Organiza el Movimiento Misionero Mundial de Pukchun. Saludos amigos de Camaná, le invitamos a la campaña evangelística en Pukchun, Camaná, este 12 y 13 de febrero en el Coliseo San Antonio. Los esperamos. Continuamos con Betel en la actualidad, edición central. 12:51. Seguimos con don Francisco Arteche en nuestro segmento Franja Electoral 2020. Viene en esta última parte con el doctor Juan Carlos Puertas, él es abogado, tratar de hacer un recuento. ¿Qué hacer? ¿Cómo habrá suficiente resistencia en el Congreso para evitar que se aprueben de pronto leyes relacionadas con estos temas? Irónicamente, si hay esa resistencia va a existir del lado de la izquierda clásica, la recalcitrante, ¿no? La bancada de Argumala, no lo veo apoyando pues estos temas de género. Esperemos que FREPAP se mantenga fiel a su doctrina, como le decía fuera de cámaras. Lo que me preocupa de ellos es su poca preparación y que puedan sucumbir al discurso de derechos humanos, derecho humanista, ¿no? Esa falacia pues progresista de que una cosa es la moral privada y otra cosa es la moral pública. Pero si ellos se mantienen en sus líneas, más varios provías que hay en diversos partidos, sí. la van a tener más difícil incluso que en el Congreso anterior. Pero aún así no hay que ser optimista, ¿no? Está por salir el fallo Ugarteche en el Tribunal Constitucional. Ya sabemos con qué pie patea el Tribunal Constitucional. Ya no solo ha destruido el equilibrio de poderes, seguramente nos va a imponer el matrimonio homosexual, como nos está imponiendo la identidad de género. Pero al menos tener un Congreso que se oponga a esto frena este avance, ¿no?
por lo menos frenar el aborto libre. Ya tenemos regulado el aborto terapéutico, lamentablemente. Y si hacemos retroceder estos decretos supremos, normas infralegales, a buena hora. En realidad es una gran interrogante la que yo tengo en este momento sobre lo que va a ser el actuar de este Congreso. Finalmente es poco el tiempo. Lo único que me preocupa, ¿no?, es llamar a una asamblea constituyente para volver de nuevo a una situación de incertidumbre y retroceder todos estos años que mal o bien pues se avanzó. Se avanzó con la Constitución del Claro, si en 93. este momento la economía está detenida, está paralizada, es por la incertidumbre, por la falta de confianza de los inversionistas frente a un régimen del cual no se sabe, o sí se sabe, se sospecha que sus inclinaciones políticas emparentadas con la extrema izquierda, ¿no? Si hay una crisis económica es porque hay una crisis política. Si hubo una crisis política es porque se generó esa crisis política adrede. ¿Adrede de qué? Coincidentemente cuando salta el escándalo de Odebrecht, no en el Perú, sino por unas declaraciones formuladas en un tribunal americano. A propósito, circulan por las redes versiones de que nunca antes tantos presidentes, tantos han sido investigados. Todo lo que se sabe del caso Odebrecht es porque vino de Brasil, de la justicia brasileña, también de la justicia norteamericana y suiza, y también por los periodistas ecuatorianos, ¿no? Entonces, si no es por ello, no sabemos nada, ¿no? Yo hasta ahora no sé cuál es el gran aporte que Vela y Pérez han hecho a esta investigación, porque todo lo fuerte que se sabe, como usted bien lo dice, vino del extranjero, sin necesidad de acuerdos. Jamás han investigado una sola obra de Odebrecht en el Perú, o sea, no han hecho el cálculo porque existen, para eso están los ingenieros, los calculistas. Bueno, acá hay tantos kilómetros de carretera, ¿cuánto cuesta hacer la carretera en estas condiciones, en estas circunstancias? La diferencia entre lo que han cobrado y lo que cuesta es tanto, ¿no? Eso es matemática elemental, ¿no? Pero eso no se han tomado la molestia de hacer, ¿no? Es que un caso que claramente siempre, desde un inicio, fue un caso de corrupción o colusión, lo hicieron un caso de aportes. Y los aportes per se... Se fueron por las ramas, sí, claro. no son delitos. O sea, lo convirtieron en un caso para darle humo a las personas y atacar a sus enemigos políticos. Entonces, hay una coincidencia temporal que deja mucho que pensar. Bueno, algún día, la verdad al final tiene que conocerse algún día. Nos queda un minuto para una última reflexión, doctor. Recojo su palabra, don Francisco. La verdad siempre sale a la luz. Yo creo que la gente ya se está dando cuenta que no existen tales superhéroes, ¿no? Que nos demanden por miles de millones y encima ninguno de los grandes beneficiarios de estas obras esté preso. Con el tiempo está abriendo cada vez más los ojos de las personas. Ya nos tenemos que despedir. Agradecemos al doctor Juan Carlos Puertas y a los oyentes por su sintonía. Permiso. Muy bien, llegando al final de BTL en la actualidad, don Francisco Ugarteche estuvo dialogando con el doctor Juan Carlos Puertas, abogado constitucionalista, en la entrevista de hoy, quien nos comentaba los últimos acontecimientos de la política nacional. Será con nosotros hasta el día de mañana. Buenas tardes, permiso. Esto fue Betel en la actualidad, edición central.